Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, Jesús Gabriel. Hola, buen Buen día. buen día, buen Sí, día. ¿Cómo estamos? contento de Eh, vernos, sí, sí, de sí. vernos reflejados. Bueno, hoy vamos a seguir con palas, que hicimos un primer vídeo de palas y hoy íbamos a mirar palas por casas para verla un poco más en la carta. Por casas por signos se podría hacer un poco la asociación, ¿no? Si hablamos de la casa uno podría tener cosas de palas en Aries, aunque no es bien lo mismo, pero podría... El combinar casas y signos siempre es interesante, ¿no? Entonces, empecemos por palas en casa uno. Sí, Palas, mira, antes de empezar sí. en lo que estamos ahora, fuera de emisión, nos han salido algunas historias, algunas ideas, ¿no? Mm, Y entonces, bueno, viene a resultas de un libro de René Girard que se llama El sacrificio, que expone eh, por qué ciertas religiones antiguas sacrificaban, mm, sacrificaban en nombre de algo sagrado para los dioses. mm, Y luego yo deduzco que hoy en día se sigue practicando. Por ejemplo, hoy en día en los tribunales de justicia se hacen sacrificios humanos. No en el sentido literal, sino emulaciones ceremoniales, rituales de sacrificios humanos que mm, tienen consecuencias en formas de sentencias, prisiones, multas, etcétera, mm, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque la persona, el protagonista, el delincuente, vamos a llamarlo así, mm, que participa en el ritual o en el tribunal, ha cometido una infracción en relación a lo público, mm, a lo público. Entonces, lo público es sagrado, porque si lo público no fuese sagrado, ¿qué hacen los tribunales? mm, Los tribunales intervienen sobre lo público para regular la convivencia. Se mm, supone que para favorecer la convivencia y que no haya nadie que abuse de lo público. mm, mm. Pero hete aquí que los tribunales, tal como lo estamos viendo últimamente, están ellos mismos abusando de lo público. Sí. Por ejemplo, no lo pensaba sacar, pero el tema Zapatero Ya es una estamos. forma. No por Zapatero, o sea, llámalo de otra manera. Llámalo de otra manera. No sé, llámalo de otra manera. Eh, el Poder Judicial está haciendo propaganda de sí Eh, mismo, o sea, está abusando de lo público para decir y sostener de que hay división de poderes, que no nos influye el gobierno, que aquí eh, impartimos justicia. Dices, pero, a ver, si hoy en día una persona, por las mismas imputaciones, una persona cualquiera, por las mismas imputaciones que se le hacen a Zapatero, estaría en prisión preventiva, mm. ¿de qué diablos me están hablando? ¿De qué división de poderes en pro de la neutralidad y la justicia me están hablando? Sí, pero ahí o sea, esto de que de que hay división de poderes y todo esto, es una discusión que lleva tiempo, tiempo ahí, y una discusión no resuelta, porque dentro del mismo poder judicial hay facciones y hay luchas de poder, Ujú. históricas. Sí. Entonces, es un tema no resuelto y ya que has sacado el tema Zapatero, por otro lado también hay que ver que hay fuerzas externas que también les interese muchísimo, Ujú. ah, y que hay, se sospecha con bastante buen criterio, creo yo, de una cierta intervención del señor Trump
por la posición de Pedro Sánchez en el tema de la guerra, ¿no? Lo cual no quiere decir que estamos siempre en esa misma dualidad, ¿no? O sea, que ahí no hay buenos, ni de un lado ni del otro. No, no, claro, claro. No Ahí, hay. o sea, ahí lo que hay es lenguaje. Sí, y ahí estamos hablando de palas. Exactamente. Bueno, es que el chiste del roto de ayer, que aparece una billeta muy, muy escueta, muy austera, de un tipo, dice, la mentira es imposible cuando todo es falso. Mm, O sea, es como si fuésemos al teatro sí, y dijésemos, mira, esto que está diciendo es mentira. No, pero si todo es mentira, si todo si es es una un, emulación, es una si es un representación. espectáculo, claro, Claro, si es un claro. espectáculo, ¿cómo vamos a acusar a alguien de... Sí. Sí, y es un poco lo que se está viendo hoy en día en general, es que cuando se acusa a alguien de mentir en lo público, ah, casi que se pone una medalla. Ujú. O sea, lo exalta, lo exalta sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. Y fíjate que em, cuando Palas es descubierto, igual que Ceres y primeros años del siglo XVIII, XIX, perdón, es la época, entre otras cosas, de Hegel, el filósofo que alumbró después a Marx mm, y a toda la filosofía que se ha desarrollado. Vemos que es un filósofo muy influyente. mm, Eh, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? O sea, mm, hay una propuesta, hay una respuesta contra la propuesta y en mm, la negociación entre el pro y el contra, entre alguien que quiere y alguien que se resiste, se establece un diálogo para llegar a un punto en común. sí, ¿Eh? Entonces, fíjate, si esto lo aplicásemos a la vida de las personas, la posición de Palas Atenea por casa indicaría hasta qué punto el lenguaje que la persona usa es fruto de su negociación interna entre lo que quiere, lo que puede, lo que quiere, lo que puede y lo que se puede hacer con lo que quiere y lo que no puede, y lo que expresa, y ¿no? lo Al que final. expresa. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, sí. fíjate, no dices, según Palas Atenea en la casa uno o en Aries. Bueno, ahora está en Aries, ahora casualmente, o Sí, no, sí. está en Sí, sí. Aries, ¿no? Está en el grado 15 de Aries, sí. Sí, sí. Y Junto a entonces, Vesta y Saturno. sí, exactamente. Y entonces, claro, dices, bueno, una persona que tiene Palas Atenea en la casa uno, no, o sea, no hay un rasgo distintivo en la personalidad, Mm, excepto que hay un planeta mayor, o sea, Marte, Venus, el Sol, la Luna, tal, sí, ¿no? sí. Pero Palas Atenea nos puede indicar que la persona tiene dudas acerca de su identidad. Mm, O sea, la identidad de la persona es lo que puede hacer o lo que quisiera hacer. mm. O sea, tengo un debate interno ¿Sí? acerca de cómo ponerme en el mundo. O sea, Exacto. sí, sí, sí. Y el tema está en que el foco del problema es una identificación, o sea, algo que la persona valora Mm, o considera que es sagrado, que quiere emular, quiere representar. ujú, ujú, Y entonces en su representación se encuentra con que lo que expresa no tiene nada que ver con lo que hubiese deseado expresar. ujú, ujú. Entonces entra en un debate. Porque ahí está ese lado político, ¿no? O sea, entra la política Claro, claro. en lo que expresa, o sea, hay una estrategia. Sí, sí. Sí, sí. O sea, en realidad la casa uno, o sea, por ejemplo, vamos a pensar, si el sol es el carácter y la luna es el temperamento, el ascendente y la casa uno es el comportamiento. Ah, Y el comportamiento es algo muy, muy contextual. O sea, el carácter es el que es. sí, El carácter está en ciernes. O sea, el carácter no se acaba. O sea, uno lo está desarrollando desde que nace hasta que muere. sí.
El temperamento es algo más estable, más definitivo, que esto es lo Mm, que sería la luna. Pero claro, la casa uno, porque a veces en las conversaciones de café dirás, yo tengo el sol en tal sitio y la luna en tal otro y el ascendente en tal signo, ¿no? Pues claro, cuando hablas del ascendente es el comportamiento. Y mm, el comportamiento es contextual. Por ejemplo, si tú te identificas con algo, o sea, con algo sagrado, que para ti es sagrado, y te encuentras con un entorno de personas que eso no lo valoran, no lo comparten, mm. tu comportamiento va a estar condicionado por esto. Sí, sí, sí. Si te encuentras con un grupo de personas o con otra persona que es afín a este valor sagrado, tu manifestación se va a notar Mm. descondicionada, o sea, o condicionada positivamente. De alguna manera, Palas en casa uno podría modular la espontaneidad. O Pues podría. claro, claro, es que la espontaneidad no es algo, no es un dogma, no es un dogma. No, no. No, no, es que la espontaneidad va variando, o sea, varía en función Sí, sí, del sí. contexto. Sí, sí. Uno es espontáneo en una situación y en la otra no. Sí, sí. Exacto, claro, en un entorno amable Eh, o que la persona percibe como amable, la persona manifiesta cosas que en un entorno hostil no manifestaría, manifestaría otras cosas. mm, ¿No? Y entonces aquí está el tema de que es un concepto que me está gustando mucho, que es el desplazamiento psicológico. mm, Que es decir, que hay algo de dentro que se refleja en algo de fuera. Y entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ujú, Si lo de fuera es lo que provoca en mí el comportamiento, o es mi comportamiento, algo que mm, subyace en mi comportamiento, lo que provoca que algo de fuera aparezca representándose de cierta manera. mm. Vale, Tal entonces, y, tal y como yo lo vería desde la astrología, es que es simultáneo, es la misma cosa. claro, claro, claro. O sea, O sea, la hipótesis de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues no, primero fue otra cosa, sí, incomparable, ni huevo ni gallina, ni huevo ni sí. gallina. Y cuando se da el huevo y la gallina se dan simultáneamente. Exacto. Bueno, entonces aquí el tema sería, en la casa uno sería, ¿quién soy yo en realidad? Y las personas podrían decir, pues no sé quién soy, o soy tal, pero lo Mm, que va a decir en voz alta, lo que va a proclamar, o incluso aunque diga que no sabe quién es, lo hace por razones políticas. mm. O sea, el comportamiento de la persona es lo más político que hay. Sí, 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 claro. Ahí. Es decir, yo me comporto contigo porque lo que percibo de ti me ayuda o me apoya para que yo me comporte de cierta manera. Que Mm, eso es genuino, es decir, con otra persona me comporto de otra manera. ¿Soy diferente? No, soy yo mismo manifestando facetas mm. en función del contexto. Podría ser también que en Palas en la primera casa o en Palas en Aries, eso además genera conflicto, genera un choque. Porque claro, Palas tiene ese lado político, pero también tiene ese lado guerrero, Ujú. que entonces desde la primera casa podría haber una reivindicación de uno mismo sin saber muy bien lo que se quiere o sea, lo que se quiere Totalmente. obtener. Entonces, ahí hay un choque asegurado de alguna Sí, manera, ¿no? Con la casa 7 con el claro, encuentro claro. del otro. Mira, en este libro de René Girard, que habla de el sacrificio entendido antropológicamente a través de las religiones que practicaban los sacrificios para contentar a los dioses y que hoy en día son los tribunales de justicia y tal, yo deduzco, porque el libro lo llevo a la mitad, deduzco que el tema del sacrificio es por la existencia de algo sagrado. Mm, Y algo sagrado es el origen de la violencia autóctona, o sea, endógena, mm, o la violencia que se atribuye a los dioses. ujú, Los dioses son violentos porque no están contentos con nosotros. Tenemos que sacrificar criaturas para contentar, para aplacar, para pacificar a los dioses. Lo dices, entonces, si no hubiese nada sagrado, no haría falta la necesidad de sacrificios humanos, ujú. ¿vale? Entonces, también lo hemos dicho un poco antes de
de la emisión, que ¿qué manera hay de saber qué es sagrado para cada persona? Ujú. Pues muchas veces dirías, bueno, pues lo preguntamos. Y la persona a veces no sabe bien qué es lo sagrado. No, 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 es un concepto, antes lo hablábamos esto, ¿no? Y yo ante esa pregunta no sé bien bien qué contestar. O Ya. sea, Pero habría una manera, que es ¿con qué animal te identificas? sí, 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 porque antes hablábamos de lo sagrado, normalmente lo relacionamos mucho con lo espiritual, lo relacionamos con lo neptuniano, ¿no? Entonces yo te decía, bueno, ¿y no hay algo sagrado en Plutón? En el sentido de ah, lo sagrado lo podríamos contestar de manera intuitiva, Sí, pero al mismo tiempo lo podemos contestar de manera visceral, de manera instintiva. Y de ahí llegamos a, bueno, pues vayamos hacia esto, que probablemente sean la misma cosa, o sea, sea la conexión, ¿no? Entre arriba y abajo, instinto, intuición, y llegamos a esto, ¿no? O sea, decías, bueno, pues podemos mirar lo sagrado de lo animal. Entonces, ¿con qué animal te identificas? sí, sí, Que sí, sí. sería el animal totémico, ¿no? Que ¿No? se habla en... eh, y sí, podría dar pistas. Podría Por dar ejemplo, pistas. si alguien dice que se identifica con el perro Mm, por el tema de la lealtad, ahí podemos deducir qué es lo que le jode más en la vida, claro, claro. Sí, que sí, es la sí. deslealtad. O sea, cuando alguien es desleal, te ofende tanto que lo agredirías. Mm. La Entonces lealtad es dices, sagrada para ti. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Vale, imagínate que esto de lo sagrado y de lo que nos pone de los nervios cuando vemos el incumplimiento de este valor sagrado, que nos hace sentirnos agresivos, o sea, nos hace comportarnos como bárbaros. Eh. Hostia, ¿esto qué es? Yo pensaba que yo era racional, era escéptico. Lo que autojustifica nuestra violencia. O sea, lo que Exacto. bueno, Sí. por eso el tema del el monopolio de la violencia del Estado, porque el Estado es sagrado, tiene el Ujú. monopolio de la violencia. O sea, puede justificar la expresión de la violencia. Claro, en lo individual, en lo personal pasa lo mismo. O sea, ahí donde justificamos nuestra violencia, probablemente haya una pista de qué es sagrado para nosotros. Sí, sí, sí. Claro, esto viene, es decir, en la época en que se descubre Palas Atenea y los demás asteroides, pocos años antes, Goethe había inaugurado el romanticismo alemán junto Mm, con otros compañeros, ¿no? ¿Y qué es el romanticismo? Pues la entronización del humano. El humano lo es mm, todo. Y como es todo, debe aplicar la razón en todo lo que hace. O sea, el ser humano no puede permitirse actuar como un animal. ujú. Tiene que ser, tiene que explicarse. O sea, tiene Tiene que que sublimar lo animal. justificarse. Sí. Justificarse. ¿Y entonces qué ocurre? Vale, muy bien. La persona, una persona cualquiera de nosotros, dice, no, no, yo soy racional, soy sensato, soy justo, lo procuro y tal, y un día se sorprende a sí mismo con actitudes bárbaras, Mm, porque algo o alguien le ha tocado lo sagrado, o sea, le ha ujú, tocado la piel y tiene la piel fina, mm, lo sagrado tiene la piel fina, y entonces se despierta en sí mismo una violencia que no tolera, porque el individuo moderno se identifica con lo razonable ujú, y quiere que su actitud sea razonable, pero también la de los demás. ujú, Y entonces, debido a esta entronización de la razón, cuando la persona se descubre a sí misma que no es tan razonable, sino que es un bárbaro potencialmente, dice, mm. ostras, entonces, ¿con qué me identifico en realidad? ¿Con, con aquello con lo que me identifico no será una falsificación de la realidad?
O sea, me identifico con algo que es falso. Y entonces, claro, esto es Palas Atenea. O sea, Palas Atenea, aparte de la siderurgia, el transporte, la logística, la distribución, tiene que ver con los tribunales. Es decir, estamos aquí para juzgar algo deleznable, algo mm, criminalizable, que ha mm, cometido un humano al cual habíamos entronizado a lo humano como lo deseable. Lo deseable mm, es lo humano, lo razonable. Y vemos aquí un individuo que ha abusado, ha cometido un crimen, ha robado o ha, no sé, ha hecho prevaricación. mm, Dices, ostras, pero en realidad, ¿qué tanto naturaleza es, es el humano? Pues el humano es el noventa y tantos por ciento es animal porque está totalmente condicionado por la existencia de un cuerpo físico, mm, que es el de un animal, y luego tiene una parte mental que es donde elucubra los ideales, lo que tiene que ser, las leyes, la mm, convivencia, bueno, en fin, todo esto, ¿no? Y dices, bueno, entonces, si la persona, en lugar de identificarse con el 2%, se identificase con el todo que es, con la parte mm. animal, muchas sorpresas no las tendría. O sea, yo acepto que por mi parte animal puedo ser bárbaro en la medida en que alguien entra en mi territorio, Mm. toca lo sagrado, se burla de lo sagrado, o yo interpreto que se burla de lo sagrado, entonces yo tengo que entender que hay una parte mía pequeña de razonamiento, de razonabilidad, y una parte muy grande de posible barbarie, Sí, sí, sí. por la parte de lo que hoy se diría el cerebro reptiliano. Sí, sí, y creo que es muy importante tenerla en cuenta, o sea, saber que está Ujú, ese potencial de barbarie, porque precisamente el tenerlo en cuenta permite tenerlo un poco más, un poco más vigilado. sí. O sea, precisamente las grandes barbaries se cometen cuando se justifica la barbarie, o sea, cuando cuando se toma como ofensa a lo sagrado, en vez de verlo una reacción instintiva Ujú, de peligro ante la supervivencia o ante lo propio, ¿no? O sea, sí, lo eso es. que es atacado. Eh, O sea, esta parte pequeña de la mente razonable sería lo que a lo largo del tiempo ha ocupado la religión, mm, las ideologías, lo moral. Dices, bueno, Palas Atenea. La persona en estado de reposo y tranquilidad es muy razonable. eh, Ahora, ponlo en una situación de estrés, a ver qué sale de ahí. sí, Saldrá algo que la persona no tenía presupuestado. eh, Por ejemplo, una persona dice de sí misma que es, no, soy una persona muy abierta, yo comprendo todos los puntos de vista. Vale, muy bien. Vamos a esperar a ver cuánto tiempo dura eso. hasta que se encuentra con algo que no tolera, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, Bueno, es que yo comprendo todos los puntos de vista. Bueno, entonces vamos a ponerle a otra persona, la vida le pone a otra persona delante, sí. Que no lo es la que suele toca. hacer porque la vida es muy sabia. Y entonces alguien se va a burlar de ti. O Eh, tú vas a interpretar que alguien se burla de ti. sí, Y sí, tienes palas de mm, tener. A ver cómo reaccionas. Y entonces reacciona, pues, de forma. Bueno, hay muchas maneras de reaccionar mediante la barbarie es muy variada. sí, 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 sí. Sí, sí, no. Hay hasta barbaries que callan, ¿no? Sí, 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 es decir, hay la barbarie que es agresiva, Eh, alguien se burla de mí y voy a clavarle un puñal, o alguien se burla de mí y yo me escondo para que no me vean. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ¿de qué tipo de animal eres, no? Sí, sí, mira, hablando de Casa uno y de Aries, ¿no? Es o ataco o me escondo, o sea, o ataco o huyo, que eso también podría ser una característica
muy instintiva de palas en casa uno, ¿no? O sea, o confronto directamente o me escondo. Me escondo porque sí, sí. El fight or flight, ¿no? Le dicen en inglés, que es muy ariano. Ujú. Mm. Pues así con todas las casas, ¿eh? Sí, pues vamos a las 7, o sea, vamos por ejes. Vale, va. O prefieres la 2. O sea, Pues estaba pensando más en la dos. sí, pues vamos a la 2. Bueno, imagínate una persona que dice, am, yo no tengo grandes necesidades. O sea, no tengo por qué ir detrás del dinero. ¿Vale? Bien, eso lo dice el 2% de Sí. su mente, o sea, de Sí. la parte mental, ¿no? Pero luego está la parte animal, ¿no? Y entonces se encuentra con alguien que dice que está ganando mucho dinero. Y entonces lo que uno pensaba que estaba en paz con lo material y se encuentra y dice, ¿y por qué yo no? ¿O por qué yo no tanto? Ujú, Dices, bueno, entonces ahora que está saliendo la parte animal, la parte animal. ujú, O sea, es decir, Palas Atenea tiene una parte muy mutable, o sea, muy contextual. Es decir, tú puedes estar conforme con tus valores mientras el contexto no cambie. ujú, Si te encuentras con un contexto en el que la persona interpreta que sus valores no son todos los satisfactorios que habían sido hasta ahora, empezará a estar en contra de sus propios valores. O sea, tesis, ujú, antítesis, síntesis. O sea, el tema el de Palas Atenea es que algo que funciona no funciona para siempre. ujú. Hay un momento en que lo que funciona entra en disfunción y habrá Sí. que reconsiderar. Habrá que Mm, reconsiderar. Pero claro, para poder hacer ese trabajo de reconsideración, la persona tiene que desprogramar o percibir mm, qué es lo sagrado inmóvil. mm. ¿Qué es lo que ha mitificado de alguna manera? Exacto. Sí, 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 O sí. sea, es que lo acabas de decir, la mitomanía es muy Palas Atenea. O sea, tú La tienes Palas mitomanía Atenea. y su contrario, o sea, el hecho de desmitificar, Sí. porque son las dos caras de la Bueno, misma claro, claro. moneda. O sea, el, el- el construir el mito es de palas, pero el de construirlo también. Claro, claro. Porque incluso puedes encontrarte con personas que su forma de defenderse, Mm, es mediante la burla a sí mismas. Es decir, antes de que me sí. diga que yo soy tal, me escenifico como tal. Y así no hay nadie que me va a decir, ¿te das cuenta de que funcionas de esta manera? No, ya Ujú. lo hago, ya lo exagero. Sí, sí, sí. De alguna forma, la Palas Atenea es una representación pública, comunicada, o sea, compartida, de un drama descomunal, sino Mm, de un drama ah, que viene de el individuo no lo es tal porque forma parte de una comunidad. Es la mm, comunidad la que fabrica al individuo. ujú, ujú. El individuo no se fabrica a sí mismo, aunque nos lo pueda parecer. Sí, sí, sí. La comunidad la que da la licencia al individuo, la que lo legitima. Ujú, Es como decir, si tú cumples con la comunidad, podrás ser un individuo. ujú, Si tú no cumples con la comunidad, no te sentirás legitimado para ser un individuo. mm, Entonces, claro, Palas Atenea es, vale, está lo que yo pongo en común, que es, en este caso, la casa 2 mis valores, los pongo en común, pero alguien puede dudar de ellos. Alguien me puede hacer entrar en contradicción. mm, Y entonces yo puedo entrar en modo defensivo. No, yo no quiero saber nada con esta persona. mm, O decir, pues quizás esta persona me está ayudando a entender que lo que yo pensaba que era sagrado lo tenía mal interpretado. Hay que reinterpretar otra vez, ujú, reconsiderar otra vez, ¿no?
Entonces, eso te va a llevar a refinar. sí, Yo diría que una palabra interesante para palas ateneas es refinar. refinar, sí. Es decir, refinar motivaciones, refinar Revisar, comportamiento. Claro, claro. sí, sí, sí. Ujú. Revisar, refinar, sublimar, sí, sí, Elevar, superar sí, un condicionante, es decir, tesis, antítesis, tesis, antítesis, o sea, conflicto, mm, solución del conflicto mediante una síntesis de lo que era un polar para que haya otro conflicto de mayor entidad. mm, De tal manera que los conflictos que tenemos cuando tenemos cierta edad son de mejor calado, de mejor contenido que los que teníamos cuando teníamos 15 años, sí, 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 sí. 3 meses. Pues tiene una función madurativa interesante también ahí, ¿no? Palas. No, es que yo creo que, a ver, yo entiendo que los planetas, los planetas mayores, por llamarlo de alguna manera, Mm, eh, son principios inalterables. O sea, Marte es Marte, mm, tanto cuando tienes 15 años como cuando tienes 55. Marte es Marte. Pero estos asteroides van en paralelo, o sea, acompañan en paralelo la evolución que hace la persona. mm. Claro, la evolución que hace la persona no es gratis, es debido a un desarrollo de la conciencia. O sea, el tema tesis, antítesis, síntesis, o sea, en la niñez, tesis, antítesis, síntesis, el niño quiere algo y papá o mamá dice no. Y entonces dices, ¿qué hago? Voy a buscar algún tipo de satisfacción que pueda permitir que papá o mamá me diga que sí. O sea, me obliga O, a... o hago una pataleta y en función de la respuesta de papá y mamá a esa pataleta, Ujú, después ya decido hacia dónde tiro, ¿no? exacto, Pero hay una lucha también por, ah, por cumplir el deseo, ¿no? Y poco a poco nos vamos adaptando en función de las respuestas de nuestro entorno. total. Mm. Como se dice, como se decía en algún momento, eh, al rincón de pensar. Al rincón Te has de portado mal, te has portado mal. Yo no te voy a decir en qué te has portado mal, pero te vas al rincón de pensar hasta que sepas por qué te has portado mal. Y entonces, cuando la persona, por su propia dialéctica interna, descubre qué es lo que puede haber causado el enfado de papá o mamá, Mm. comprende algo que antes no comprendía. Lo malo es que en el rincón de pensar uno puede descubrir cosas muy enrevesadas. Bueno, claro, es que la contradicción, o sea, la frustración, puede ser fuente de dos cosas. Fuente de ingenio, Mm. o sea, algo he querido que no me ha sido posible, voy a ingeniármelas porque Palasatenea tiene que ver con los ingenieros de todo tipo, Eh, no los ingenieros de título universitario, sino el ingenio que tiene la El persona. O ingenio, sí. sea, voy a utilizar mi ingenio o me voy a anclar en la frustración y no voy a Eh, poder utilizar mi ingenio. Sí, sí, o sea, me ha hecho pensar lo del el rincón de pensar. O sea, si uno se va a su propio rincón de pensar de alguna manera y se da cuenta de que sigue sin estar de acuerdo con papá y mamá porque ve unas disonancias tremendas en las actitudes de papá y mamá. Ujú. En ese rincón de pensar, o uno se puede frustrar del todo y eso sería terrible, ¿no? O sea, sería romperse. O dice, vale, yo veo esta disonancia, pero voy a trazar una estrategia para que papá y mamá estén contentos. Ujú. Y ahí es donde Palas Atenea teje su política Sí, de, ya he reflexionado y creo que lo que he hecho mal es, y la respuesta es para contentar al otro. O sea, no es. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué relación tendría Palas Atenea Ujú. con la mentira? La mentira no lo digo desde un lugar moral, o sea, no en el sentido de mentir está mal, ¿no? Que es lo que se nos enseña, mentir está mal. No, no, la mentira es una muestra de inteligencia. En un niño, por ejemplo.
Un niño que miente es porque está trazando una estrategia. Entonces, ah, hay reflexión en la mentira. Además, la mentira, o sea, tendríamos que definir qué es verdad, ¿no? Para poder definir qué es mentira. Entonces es muy difícil también. O sea, y vamos a la frase del roto, ¿no? Que comentabas antes. Si todo es un circo, ¿cómo podemos señalar a la mentira? Claro, claro. Bueno, pues ahora imagínate que eh, esto depende de los aspectos de Palas Atenea, ¿no? Pero, por ejemplo, una situación crítica que es cuando hay cuadraturas Mm, o quincuncios o incluso oposiciones, es cuando el nene o la nena ve que un mismo comportamiento es castigado por papá y premiado por la mamá o al mm, revés. Que esto quiere decir que papá y mamá no están unidos. mm, Entonces el nene o la nena percibe que las consignas que recibe de uno y de otro son contradictorias. mm. Y entonces hay un momento en que su propio comportamiento entra en colapso. Depende de cómo se dé esa situación. O sea, si se da con violencia, si esa contradicción le genera, se le impone con cierta violencia, ahí puede colapsar. Pero hay otra cara que a mí me parece interesante, me hace pensar en el pensador francés que murió hace poco, Edgar Morin, Ujú. que era el pensador de la complejidad. Y también habló de pedagogía, habló de muchas cosas este hombre. Murió con 104 años, me parece, hace un par de semanas. Y decía, y estoy totalmente de acuerdo con él en ese sentido, o sea, a los niños no hay que evitarles la complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que papá y mamá pueden no estar de acuerdo cuando precisamente desde la pedagogía oficial se dice papá y mamá siempre tienen que estar de acuerdo porque si no se confunde el niño y tal. No estoy de acuerdo con esto. Si papá y mamá no están de acuerdo, pero mm, exteriorizan ese desacuerdo como parte de la complejidad misma de la vida, se le está enseñando al niño, el niño aprende a negociar las complejidades y aprende que eso forma parte de la vida. Otra cosa es que se le imponga desde una violencia, ¿no? Y ahí la disonancia lleva al colapso del niño porque, porque no sabe para dónde tirar. Pero otra cosa es decir, oye, es que en unas situaciones esto puede ser verdad, pero lo mismo en otra situación igual no lo es. El Y hay que contexto. acostumbrarse a que esto es así. Ujú. O sea, un niño pequeño que coge unas tijeras o un cuchillo afilado, en una situación determinada, lo puedes coger porque estás experimentando, porque quieres, yo qué sé, cortar plastilina con ese cuchillo, lo puedes coger. En otra situación no puedes coger el cuchillo. Ahora, lo que no, lo que a mi entender confunde mucho, y esa complejidad tiene que ver con Palas también, ¿no? O sea, esa mutabilidad que decías también de Palas, o sea, el- lo que confunde mucho al niño es no cojas nunca un cuchillo, en ninguna de las situaciones. No, lo que pasa es que un cuchillo, si lo coges de determinada manera y hay otro niño al lado y estás haciendo así, pues no, no. Y tiene unas razones, pero si quieres hacer algo con el cuchillo, algo concreto, pues yo te dejo experimentar. Entonces, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero se da constantemente en la vida. O sea, en las diferentes situaciones cambia aquello que se puede hacer y aquello que no se puede hacer. O sea, es lo circunstancial y esa mutabilidad de Palas es interesante, ¿no? La, Entonces, la, aquí estaríamos con la casa 2, esta dicotomía que estás diciendo, Mm, expresaría es qué me permito y qué no me permito. mm, Es decir, si yo considero que lo sagrado es el espacio común, la mm, sociedad, yo no me puedo permitir ciertas cosas.
Pero ¿qué pasa cuando la persona que en estado de reposo, en estado de tranquilidad, no se permite ciertas cosas y, y es feliz, Mm, está contenta? Pero ¿qué pasaría si en una situación de estrés contextual la persona manifiesta cosas que no se permitía expresar? mm. Ah, pues entrará en un debate. Sí, sí, sí. Entrará en crisis. Claro, claro, que es de lo que se trata. Es decir, Sí, sí, se sí. trata de entrar en crisis Sí, sí, para claro. ir refinando la escala de valores, ¿no? Porque la casa 2 tiene mucho que Exacto. ver con la escala de valores, ¿no? Para reprogramarse. ¿Cuáles Sí. son mis apetitos? ¿Qué es lo que yo necesito? No, lo que yo necesito es, no sé, es un entorno tal, ¿no? Mm, Vale, entonces, ¿qué pasa? Cuando un día descubras que ese entorno tal te resulta frustrante porque se ha convertido en insuficiente, mm. ¿qué vas a hacer? ¿Mantenerte fielmente y amargado o Alimentando traicionar? la frustración. No, es que fíjate que el tema de la traición como forma de progreso personal, la traición, Sí. o sea, La yo, traición a los propios valores claro, como, claro, como forma de, sí, 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 como progresar. forma de avanzar en esos mismos valores, ¿no? ¿Eh? Sí, O sea, sí. el tema del debate del mito de la caverna, Mm, de un grupo de primates estaban en una cueva y pensaban mm, que la única realidad es la cueva y alguien se da cuenta de que hay un mundo exterior y dice, mira, aquí hay otro mundo y le mm. acusa de traidor. Sí, 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 claro. Eso es muy palas a tener. Es decir, entonces, ¿qué hago yo? Me mantengo fiel al grupo, a lo común, Mm, al dogma, pero si me mantengo fiel al dogma no voy a evolucionar. Pero, ujú. sin cambio, si lo traiciono, o sea, Sí, si sí, sí. curioseo por el mundo y encuentro cosas mucho más interesantes de las que yo conocía hasta ese momento, tendré que aceptar que en un momento determinado de mi propio discurso me estoy traicionando al viejo Mm. dogma, ¿no? Sí, y es un poco el tema de traicionar el clan, o sea, hay traiciones y traiciones, ¿no? Por supuesto, pero traicionar los condicionamientos del clan eh, es precisamente honrarlo, porque es liberarlo de sus cadenas. Exacto. Bueno, Eh, esto es, por ejemplo, cuando un artista se adelanta a su tiempo, mm, está haciendo hallazgos que nadie entiende, y con el tiempo, incluso después de morir, se le descubre y sí, se le sí. aplaude, se le, bueno, se le homenajea, ¿no? O sea, alguien que de alguna forma trituró los conceptos que nadie quiso entender y pasan dos generaciones y le aplauden. Mm. Bueno, Sí, entonces, sí. En el momento no le aplauden porque se le considera traidor. exacto. Sí, sí. Y bueno, luego en la casa 3 claro, el elemento de traición, es decir, la persona ha recibido una educación. En esta educación no solamente está el colegio, sino la familia, Mm, los vecinos, los hermanos, los amiguitos de la infancia y sí. tal, y juntos hacemos cosas, Mm, descubrimos el mundo. Pero resulta que esa persona que tiene palas a tener en la casa 3 para poder seguir su verdadero camino, tiene que traicionar al hermano. mm, Entonces, ¿qué hace? Va a haber un momento en que se va a encontrar horrible mm, por traicionar al hermano. Sin embargo, está respondiendo a una emergencia interna que le lleva a tener que poner en duda los valores que compartía con estos hermanos, compañeros del cole, amiguitos, vecinos, tal, mm, tal, tal. ujú, Primos también. O sea, todo el ambiente de la primera juventud, dices, bueno, entonces la persona tiene que, por ejemplo, ayer me comenta un amigo que tiene un hijo que está a punto de acabar la carrera y se plantea o le plantearon ir a hacer un máster a Inglaterra. ujú, Y él no ve claro que eso sea la salida, ujú, porque tiene una idea de lo de lo que puede encontrar allí. Y tiene una idea que le hace disuadir. Oh, pero es que entonces tendré que sacrificar a la familia, a mis amigos de siempre, tal, 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 ¿no? mm. Lo dices, pero igual.
el motivo de ir al máster en Inglaterra no es lo que tú piensas que es. Sí, sí, sí. O sea, igual ahí encuentras la razón de tu vida. De la misma manera que igual el distanciarte de lo que ya conoces Sí. tampoco es lo que te imaginas. O Ujú. sea, igual es más necesario de de lo que sientes en ese momento, ¿no? Sí, sí. En tu O sea, camino de individuación o tu camino ujú. O sea, ¿cuál es el valor sagrado de la persona? Primera pregunta. Una vez lo hemos detectado, le preguntamos, ¿estás en el ambiente adecuado para desarrollar este valor sagrado? Mm, Si le haces entrar en duda, porque muchas veces las personas no nos preguntamos cuál es nuestro valor sagrado. O mm, sea, mm, que es lo mm. que vale la pena que estemos aquí, ¿no? Y como no nos preguntamos eso, tampoco nos preguntamos la siguiente. Sí, pero hay un momento que empieza a haber un choque entre lo que se está empezando a formar en la persona como valores propios, que siempre están condicionados, ¿no? Por supuesto, o sea, es como es ese proceso lento de refinación, empieza a entrar en choque ¿Sí? con su entorno próximo. Y ahí es cuando siente la necesidad Pero de... vale, fíjate, en el caso, utilizo este ejemplo, ¿no? O sea, a alguien se le plantea salir de lo conocido para poder ampliar sus estudios. Mm, Y la primera reacción es, no me vale la pena, porque voy a perder tal, tal y tal cosa. mm. ¿Vale? Pero la otra alternativa de interpretarlo esto es que si tú te vas fuera, cuando vuelvas vas a aportar al contexto del cual hoy no te quieres salir Información de una nueva. información o de un Sí. nutriente que el Mm. grupo necesita. O sea, Pero sí, ahí pasa algo, que sí, es cuando vuelves sí, o cuando se vuelve sí. y vuelves a esa casa 3, los presentes en la casa 3 te miran con cierta decepción y te dicen, es que has cambiado. Sí, 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 sí. Gran elogio, pero No, sí. sí, 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 sí. Pero claro, es que estamos en el riesgo, es decir, Palas Atenea tiene un riesgo, que es que si tú haces un cambio, Mm, tú no puedes asegurar previamente si va a encajar, si va a triunfar, si va a tener éxito. No lo puedes saber hasta que no lo hagas. mm. Entonces te dices, bueno, entonces, ¿cuál es el motivo de la aventura? Pues la aventura misma, no el éxito, la aventura misma. Exacto, sí. Y cuando uno va a la aventura, no hay vuelta atrás. Ese es el riesgo, ¿no? También o sea, uno no puede volver a lo que era antes de la aventura, Exacto, porque está en en otro punto, ¿no? totalmente. Y claro, es lo que tiene sentido al mismo tiempo. O sea, la aventura en sí. Ujú. O sea, que Bueno, no hay vida sin movimiento. O sea, la vida no, no, es claro, claro. movimiento. Y no hay progreso sin traición. Mm, O sea, es que progreso y traición van juntos. Por ejemplo, cuando una persona hace lo que se espera que haga, mm, la persona interpreta que es por respeto a lo que se espera de mí. Pero ¿y si lo que se espera de ti es un prejuicio? mm. Mm, entonces vas a quedar condicionado por el prejuicio que otros proyectan sobre ti. Sí, sí. Y lo que se espera de ti, sobre todo, es que no traiciones lo sagrado común. Exacto. Sí. O, por ejemplo, Palas Atenea en la casa 4. Claro, la casa 4 a diferencia de la 3, es que la 3 son relaciones Eh, y la 4 son vínculos, que es muy diferente. O sea, sí. una relación no es un vínculo y Eh, un vínculo no es una relación, aunque a veces coincide. sí. Pero, por ejemplo, si la casa 4 es la figura paterna y la figura paterna no es el padre, es lo que representa el padre en cuanto a su linaje y su influencia sobre la persona que tiene.
la casa 4. O sea, Eh, cualquiera de nosotros. O sea, tenemos un linaje materno y un linaje paterno, ¿no? sí, sí, En este linaje, en estos linajes, hay vínculos. Y estos vínculos a veces son desconocidos. Por ejemplo, las relaciones las conocemos. sí, sí, sí. De vecinos, la novia, papá, mamá, Eh, no sé, hermanos, tal. Son personas conocidas. Pero los vínculos son elementos que te encadenan a cosas o experiencias de otras personas a las cuales no conoces de nada. claro, de otras generaciones, de... Sí, Claro. sí, Y que siguen influyendo hoy en día, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, dices, bueno, vale, entonces en la familia paterna, lo normal, lo habitual, la cultura por vía paterna es tal, pero claro, tienes Palas Atenea en la casa 4. Dices, si tú sigues fielmente las consignas que has heredado a través de tu papá, pues no te moverás del sitio. Ujú, ujú, Primero porque no sabes que lo que tú heredas es fruto de tu propia interpretación, porque nadie te dice lo que heredas. ujú. O sea, el papá no dice, nene o nena, heredas de mí tal cosa. No, no, lo tienes que descubrir. Claro, claro. Y Y entonces, además lo tienes interiorizado, o sea, lo tienes claro, claro, dentro. Sí, sí. claro, claro. Y entonces hay emociones por medio, hay lo que se suele decir que es la tradición. Pero Mm, resulta que esta persona está llamada a hacer algo que supuestamente puede generarle una interpretación de que lo que necesita hacer en la vida va a requerir traicionar el vínculo con el linaje paterno. mm, ¿Vale? Entonces dices, bueno, entonces tiene que desafiar la inercia de pensar, si me mantengo fiel, no me moveré. ujú. Que también es un constructo. Pero ¿y si resulta que desafiarlo forma parte del linaje y nadie te lo había dicho? Al desafiar el linaje paterno, lo que haces es descubrirlo en realidad. Mm, Si lo copias, no lo descubres. Pero si lo desafías, lo traicionas, lo descubres. Claro, te puedes encontrar con que el papá no lo entiende. Porque sí, el papá sí, tampoco entiende su linaje. sí, sí, Entonces, claro, dices, Palas Atenea, que es, ¿cómo puedes conocer algo si no lo traicionas? sí. Para poder conocer algo, hay que, entre comillas, aunque suene mal la palabra, hay que violarlo. Bueno, sí, hay que generar un contraste, una tensión que genere contraste, que genere choque y Ujú. rotura. Sí. Total, sí, sí. Entonces sería el tema del linaje paterno. Pero eso al mismo tiempo se podría vivir a nivel de cómo construyo mi lugar de seguridad en el mundo, ¿no? O sea, mi hogar, mi interior, o sea, ¿dónde, cuál es mi refugio? Entonces, con Palas Atenea en la 4 Sí. puede haber una tendencia a mm, rompo mi propia zona de seguridad, o sea, rompo mi propia necesidad de refugio. Ujú. Mira, habría Podría ser. otra forma de... O sea, Palas Atenea puede ser un abogado, un ingeniero, o sea, está la ley y lo que los abogados hacen con la ley, Mm, que es fruto de una interpretación de la ley y de las circunstancias que están con las que se manejan. Los ingenieros igual. Hay lo que se sabe de la ingeniería hasta el día de hoy y lo que mm, hoy, ante un problema inédito, nos obliga a reconsiderar. mm, Y entonces inventan. mm. Inventan algo que no se había inventado. Para eso se les llama ingenieros, Sí, los ingeniosos. los Sí. ingeniosos. Y entonces, también el filósofo es Palas Atenea. Entonces, imagínate que una persona tiene Palas Atenea en la casa 4 y la función de Palas Atenea en la casa 4 es que la persona tiene que hacerle una pregunta incómoda a su padre. Dices, te vas a arriesgar a que tu padre agradezca, o sea, puede ocurrir que tu padre agradezca una Mm, pregunta osada
o te exilie porque no soporta que le hagas esta pregunta. Claro, el riesgo está. Sí, Exacto. Entonces, claro, el entorno mejor con un Palas Atenea con trígonos sí. y sextiles es vamos a sentarnos todos, toda la familia, y vamos a cuestionarnos a nosotros mismos. Y nos vamos a Eh, poner muy contentos de sacarnos las tripas sí. mutuamente para Para conseguir. refinar, o sea, Claro, claro. Sí, para sí. que haya progreso, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, en realidad, Palas Atenea es un provocador, Ujú, pero es un provocador que lo que busca es, vamos a mejorar la situación poniendo en duda, vamos a mejorar hacia una situación futura mm, poniendo en duda la situación actual, el estado, el estado de la mm, cosa, el mm. estado de nuestras relaciones, ¿no? Lo establecido. Sí, sí. O sea, es ponerle una piedrecita en el zapato a alguien. A ver qué hace. Eh, A ver qué hace. Pero la pregunta es la piedrecita en el zapato. Sí, sí, sí. Entonces hay personas que les haces una pregunta y no se sacan el zapato, porque eso No, implica no. dar a Siguen entender el que han resto de su fracasado. vida con la piedra en el zapato Claro, claro. cojeando. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, Palas de tener en la casa 5 es que el niño, o sea, es decir, la casa 5 tiene que ver con los hijos, ¿no? Mm, Pero hay que leerla, hay que interpretar qué quiere decir, a qué hijo se refieren. sí. Al hijo que uno es. Por ejemplo, un Palas a tener en la casa 5 es alguien que desde su condición de hijo, lo que quiere hacer en la vida no cuadra con lo que sus papás esperaban de él. Ujú, ujú, O sea, el nene o la nena, en un primer momento se identifica su vida con lo que otros quieren. ujú, Pues si queremos que seas, no sé qué, ingeniera. mm. Ah, vale, pues sí, sí. Y tienes palas de Atenea. Y entonces te pones a estudiar ingeniería y Dice, a mí esto rollo. no. A mí lo que me gustaría es ser artista. Eh, Y entonces, dices, ¿qué hago? Si digo que soy artista, voy a decir a mis padres que vamos, que han fracasado en su intento de convencerme de Sí, que sí, debo ser sí. ingeniera, ¿no? Mm, Quiero ser artista. Entonces, claro, si quieres ser artista, entonces van a pasar dos cosas. Tus padres no lo van a aceptar, o bien dicen, ah, si tú quieres, mm. puedes. Adelante con ello. Pero normalmente esta actitud no es la mejor para Palas Atenea. Si cuando el nene o la nena Porque le pone, da fuerza a lo otro, ¿no? pone en duda, si el nene o la nena pone en duda lo que se espera de él Claro, por parte de papá y mamá, claro. y Sí, papá y mamá lo facilitan todo, ah, qué bien, quieres ser artista, vamos, te financiamos. sí, pues Entonces entonces ella, probablemente al cabo de 2 años dirá, pues es que ahora quiero claro, ser claro, otra cosa. en realidad, lo que hace que Palas Atenea sea una buena herramienta es que ponga en choque a la propia persona. Sí, O sea, que, por ejemplo, que para una persona que ha sido educada para ser tal cosa y tiene Palas Atenea eh, y sale de él o de ella algo que no tiene que ver con la educación que ha recibido, tiene que generarle un tipo de sufrimiento. ¿Por qué? mm. Porque el sufrimiento es lo que va a hacer le va a hacer profundizar en los motivos. Me viene, hace un rato ya me viene la imagen de que el mismo Júpiter le tenía cierto miedo. O sea, le Ujú. tenía, porque además nace de su cabeza, Sí. con un dolor de cabeza tremendo, y sale ya de la cabeza de Zeus, de Júpiter, sale ya con casco, lanza, o sea, sale toda armada. Y, y su propio padre le tiene como entre admiración, porque sabe de su inteligencia, pero también le tiene miedo, porque sabe que le puede, le puede. O sea, Ujú. em, de que si se enfrenta abiertamente, tiene quizá.
la fuerza de poder con él, ¿no? O sea, me viene, o sea, esa descripción que hacías de Palas Atenea de que necesita, o sea, su fuerza la saca también, tiene una potencia en el buscar su propio camino, ¿no? O sea, en el contrarrestar, o sea, el ir en contra de algo también, ¿no? Algo incluso de una propia tendencia cómoda, obediente. Eh, O sea, el dilema de Palas Atenea es si somos obedientes y conformistas o si somos inconformistas y somos desobedientes para poder descubrir eh, a nosotros mismos. eh, Por ejemplo, en la casa sexta, tipo de trabajo, bueno, parecida a la 5 en cierto modo, se espera que yo haga un trabajo, se espera que yo resuelva, que yo sea útil. mm, Y un día digo, pues no, no tengo solución. No hay solución, no se me ocurre solución. Me habíais pensado que yo sería el manobra, el currante del problema, y resulta que no. Y eso es mm. lo mejor que puede hacer por el grupo. O sea, el grupo tendrá que considerar cuál es el... O se espera de mí que esté al servicio Sí, del grupo sí, sí, y sí. resulta que no quiero estar al servicio del grupo. Por ejemplo, Sí. llevado al tema de la medicina, porque la casa sexta son las enfermedades diagnosticables, Mm, de la parte definible de la molestia, del dolor, de la enfermedad, la parte definible. La parte mm, que un médico puede hacer. Vale, entonces tú tienes un problema de salud y vas al médico y dice, a usted lo que le pasa es esto y por lo tanto tiene que hacer esto, esto y esto. Bueno, muy bien, no obedece, mm, obedece. Pero si resulta que Palas Atenea está en la casa sexta para que desobedezcas el mm, diagnóstico del médico. ¿Por qué? Porque lo que te lleva al médico no es algo que se pueda diagnosticar, sino mm, una parte que es indiagnosticable desde fuera. Y que es lo que va a generar un debate, tanto en el médico, si compartes con el médico, dices, no, es mm. que yo tengo dudas de que lo que me está diciendo sea la verdad, sea la realidad, porque yo estoy sintiendo otra cosa. Y el médico dice, no, no, yo lo que usted siente a mí no me concierne. Sí, sí, sí. Entonces dice, entonces, ¿qué hago yo con lo que yo siento si el médico no me lo Eh, acepta? Tendré que buscarme al médico dentro. o sea, rompe con el protocolo oficial Claro, claro, médico y dice, pues ya me buscaré yo por mi cuenta la forma de resolver, claro, ¿no? claro. O sea, yo, por ejemplo, en las experiencias que he tenido con médicos, yo no tengo para atender en la sexta, ¿eh? Pero Mm. se puede extrapolar de alguna manera. Yo escucho el diagnóstico y le digo, ¿y no ha pensado en esto otro? Eso que tanto les gusta. Sí, 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 sí. Sí, sí. Mira, yo voy a un médico cada 4 meses, que es un homeópata y tal, que es un médico de hospital, pero rebotado contra el mundo del hospitalario. Ah. Y yo me doy cuenta de que yo entro a la consulta y le digo lo que le puedo decir. Pero según va avanzando la consulta, voy sacando de la chistera otras cosas. A ver qué me dice. Es como cuando Bueno, alguien va a la pueden consulta. pasar dos cosas, Sí, sí, o sí, la visita le resulta muy estimulante sí, porque vas sacando cosas de la chistera y lo sacas de su zona sí, sí, de sí, confort de médico, o se pone las manos en la cabeza cada vez que te ve llegar. exacto. Entonces, imagínate tú como astrólogo y recibes a alguien que es muy Palas Atenea. Recibes a alguien. Y dice, bueno, me gustaría saber cuál es el motivo de la consulta, para empezar. Ah, pues tal motivo. Y entonces van pasando el tiempo y tú le vas explicando, en parte por el motivo, en parte por lo que ves en la carta natal. Y cuando la persona se está despidiendo, va y te dice, ¿y no habías pensado en esto? Y entonces dices, hostia, entonces tengo que ponerme en duda mi capacidad como astrólogo o como médico o como psicólogo, lo que sea, ¿no?
eh, El tema de Palas Atenea es que si lo tienes en la casa sexta, tanto si eres usuario como si eres terapeuta, o sea, médico o solucionador, va a haber una situación que te va a hacer dudar de cuál es tu problema o cuál es la forma en que tú te consideras como solucionador del problema. eh, Entonces, pues el que tenga Palas Atenea en la casa sexta, tanto del trabajo que sea, o sea, puede ser astrólogo, psicólogo, ingeniero, arquitecto mm, o manobra, va a haber un momento en que la vida le va a decir, ¿no habías pensado en esto? Pero mira qué fácil, ¿eh? Y te lo has hecho difícil. ¿Por qué? Porque eh, has seguido los protocolos. sí, sí, sí. Si Sí, desafías los protocolos, si desafías los protocolos, te puedes dar cuenta de que aquello que has hecho un grano de arena, una montaña, en realidad es mucho más fácil de manejar. ¿Pero por qué te das cuenta al final? que hay que Porque salir has seguido de los obediente. protocolos y de la teoría, ¿no? Hay que salir de lo que está establecido ahí. Eh, Sí, sí. Bueno, Yo, entonces, sí, dime, dime. no, yo te iba a proponer, o sea, como estamos en la mitad ahora, te iba a proponer las 6 siguientes casas, hacerlas en otro vídeo. Ah, vale, ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Si así no entramos en empanada, porque, Sí, 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 lo digo por mí, ¿eh? Porque yo sí que cuando se alarga mucho empiezo a entrar en empanada. Buena palabra. Sí, 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 yo te lo agradecería esto. Entonces hacemos otro vídeo a partir de casa 7 vale, vale. hasta la 12. Yo ya me imaginaba que habría otra sesión dedicada para la Atenea, ¿eh? Bueno, es que últimamente está tomando mucha fuerza Palas Atenea. Está apareciendo Ujú. en el día a día, está apareciendo en las cartas. O sea, es interesante esta reflexión, o sea, de ir un poco más allá de los tópicos, ¿no? Que por supuesto también los utilizamos, pero de ver esa importancia que tiene Palas en nuestro cotidiano, o sea, ya no en la carta natal, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Está muy presente. Más fíjate Y, que hay una cosa que es común a todos estos asteroides, y es que son mudos. mm, Es decir, o sea, no se les ve, son pequeños, no se les ve, y la persona para que los manifieste, alguien les tiene que hacer una pregunta. mm, Por ejemplo, con el tema de Ceres, cuando tratamos de Ceres, eh, las personas cuando se les habla de ¿tú a qué te dedicas? Pues yo digo, me dedico a la astrología. mm, No es lo mismo que te pregunten a qué te dedicas, sino ¿para qué sirves? mm, Ah, tienes que pensar. Tienes que pensar en algo en darle voz a algo que estaba mudo porque nadie te lo había preguntado. O sea, hay respuestas que están mudas hasta que viene una respuesta y las despierta, mm, las hace hablar. Con Palas Atenea ocurre exactamente lo mismo, es decir, tú tienes una persona en consulta y tiene Palas Atenea en algún sitio. Y dices, a ver, ¿qué puedo hacer por esta persona? Parte del motivo formal por el cual llega a tu consulta y dices, voy a ver cómo tiene Palas Atenea y voy a hacerle una pregunta que le obligue a poner voz a algo que estaba mudo porque mm, nadie le había preguntado. Y entonces la persona puede encontrarse incómoda porque va a ser la primera vez que alguien le pregunta determinada cosa, mm, pero como el contexto, aquí es que estamos otra vez, o sea, la misma pregunta, o sea, una pregunta hecha por un astrólogo en una consulta de una persona que accede voluntariamente sí, en una necesidad, en un contexto más informal, esa pregunta podía resultar hostil. Y en sí, sí, cambio, sí. en Claro, la consulta de por qué un... me pregunta esto, ¿no? O Claro, sea, claro, sí, sí. claro, y Pero más. estamos en un contexto donde uno Ujú, se abre a ciertas preguntas. claro, claro. Mm, Entonces, dices, bueno, pues tengo esta persona y dices, bueno, vale, muy bien, yo puedo.
actuar como un astrólogo formal, en el sentido, voy a contestar a lo que me pregunta, mm, voy a explicar su carta astral y las preguntas que me haga. Pero es que la persona no es consciente de todas las personas que podría hacer y no hace. mm, Hay una parte muda en su mm, discurrir, hay zonas mudas. Y entonces la zona muda, digamos, más interesante es Palas Atenea. O sea, tú pregúntale a la persona, a la parte muda de la persona, y va a salir, si la persona acepta de buen grado la pregunta, sí, va a salir renovada, eh, que es lo que yo creo que las personas más valoran, ¿no? sí, sí. Sí, sí, y supongo que en parte son partes mudas de la carta porque no tienen esa visibilidad, esa entidad de los planetas y forman parte de los procesos, ¿no? Son procesos. Entonces, es más difícil de identificar un proceso que no una- un hecho, ¿no? Inamovible. Sí, sí. Bueno, pero es que fíjate que los hechos no dicen qué sentido tienen, no los dicen, ellos no, Mm, no sé, ocurre algo y la cosa que ocurre no dice, ocurro porque traigo un sentido bajo el brazo para ti. No, el sentido lo tienes que construir ujú, afectado. ujú. Y entonces yo, mira, creo que Son los puntos suspensivos sí, 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 total. que si Mira, no los hacemos conscientes, los ujú. rellenamos de forma inconsciente y ahí es cuando... Vale, pues entonces el sentido que uno construye, motivado por una pregunta que alguien hizo sobre mi parte muda, lo que va a responder, o el resultado de la pregunta o del cuestionamiento, es el dispositor de Palas Atenea. O sea, el dispositor de Palas Atenea es de, bueno, en este caso, como Palas Atenea está en Aries, Eh, el dispositor es Marte. eh, Marte, o sea, nuestro Marte, sí. necesita que Palas Atenea, porque está en Aries, se le haga una pregunta para que pueda Marte encauzarse mejor en su acción. Pero claro, si una persona tiene Palas Atenea en Tauro, pues Mm, es lo mismo pero con Venus, sí, sí, sí. es con Mercurio, y Mm. gentes tradicionales, ¿no? Y entonces dices, claro, entonces la pregunta, o sea, el hecho que te hace cuestionar es Palas Atenea, pero el representante de a dónde va a beneficiar esa pregunta, Quien se va a poner en duda es Marte, en este caso. el que Sí, se va a poner en ley, el que va a recoger las sí, consecuencias de haberse abierto a la nueva realidad. sí, 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 qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Bueno. Esto da para comer el mismo plato varias veces. Sí, 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 sí. Claro, y después, por supuesto, están todos los contactos que Palas tiene por la carta también, ¿no? Si en conjunción, en cuadratura. Pero está interesante. Vamos a seguir con Sí, 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 Palas sí. las 6 siguientes casas y hoy lo dejamos por aquí. Vale, pues ya Bueno, está. pues muchas gracias. Esperamos haber provocado a la audiencia de la mejor manera posible. Esperemos, sí. Gracias, Gabriel. Gracias a ti. Adiós, adiós.